¿Cómo le va, gente? Muy buenas tardes. Estamos en este primer programa La Rosada no se mancha, como lo anticipamos anteriormente con el doctor Mauricio de Alessandro, arrancando en este proyecto, en este sueño, en esta idea de compartir con ustedes 2 horas semanales con muchas cosas, haciendo un esfuerzo enorme durante toda la semana para poder tener un programa de primerísimo nivel aquí en Conexión Abierta, que nos ha abierto las puertas, que nos sumamos a un proyecto de inclusión donde las opiniones son totalmente libres, donde nos permiten en este espacio expresar de la forma en que nosotros deseamos, y por eso la propuesta va a estar de 3 a 15 los lunes aquí en este espacio, como decía bien el separador, de política, de fútbol y de rock. Ahora vamos a estar dando algunos detalles de lo que va a ser La Rosada no se mancha en radio. Primero voy a presentar a Ivy Rodríguez, que es nuestra conductora, la voz femenina. Compañera, claro. Exactamente. Y a presentar un poco el equipo. Es la presentación en el programa número 1 de todos los que componen La Rosada no se mancha. Después ya con el correr de los lunes lo vamos a hacer de forma más natural, pero vale la pena para aquellos que están en la web o que nos están viendo también aquí tenemos la conexión, ¿no? También vía cámara web, saber quiénes somos los que integramos esta Rosada no se mancha. ¿Cómo va, Ivy? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bien, con muchas ganas de participar y desarrollar temas realmente diarios, cotidianos, interesantes. Y más. Y debatir, y mucho más, exactamente. Bueno, la voz femenina, con Ivy Rodríguez va a estar Patricio Cristino con nosotros, que también se suma a esta idea. Hoy está como decía el doctor, está en un congreso, en una charla en Chile, participando de algo muy interesante que ya la semana que viene nos va a contar, pero justo le tocó viajar el fin de semana y hoy no llegaba a este horario, así que debuta con un ausente. Le decíamos a Alessandro que no falten las sesiones y Cristino ya no faltó el primer programa, pero bueno, se entiende el motivo, así que lo vamos a... Y que traiga el pisco. Y que traiga el pisco y el shortcito de la U que le pedimos. En la producción Hernán Lama, Héctor Agüero, los dos productores de primerísimo nivel, los dos, con una trayectoria también enorme tanto en radio como en televisión, así que un orgullo que estén apoyando este proyecto, obviamente con la gente de Conexión Abierta, con Adrián, que es el director y que nos ha dado la oportunidad, con cada uno de los integrantes de tanto la Universidad Abierta Interamericana como los integrantes de Conexión Abierta, con nuestra operadora. ¿Nos dijo nuestra operadora el nombre? Julia Sánchez, mirá vos, una niña muy bonita ahí en los controles, se vienen las mujeres al poder. Sí, morocha, después la vamos a estar contando. Bueno, ¿qué se trata esto? Explicación inicial, La Rosada no se mancha, es una mezcla de política y fútbol. Política desde el punto de vista democrático, no Rosada como propietaria de un partido político, sino que la Rosada es también un símbolo de nuestra democracia y de que la política... Han pasado un montón de hecho, en cuanto a la máxima autoridad de presidentes se refiere, han pasado un montón de presidentes y la Rosada sigue en pie y la Rosada le han intentado hacer de todo. Me parece igual, objetivamente, que en este momento, en cuanto a lo edilicio, al menos está en su mejor momento. Y en cuanto a la representación, justamente creemos que también. Vi hoy que Cristina le llevó a Francisco una carpeta con todas las reformas que venía haciendo. Ah, mira vos, sí. Qué casualidad. Los que tuvimos la posibilidad y el que no lo hizo tiene chance de hacerlo, recorrer un poco cómo está la Casa Rosada por adentro es hermoso. Y jugar un poco con Maradona, que es nuestro máximo ídolo en cuanto a lo deportivo, futbolístico, pero también lo simbólico para nuestro país, jugar con una de las frases también históricas que nos ha dejado a lo largo de los años. Así que La Rosada no se mancha, consideramos en reuniones de debate y de producción que es una linda forma de definir esta pasión y esta forma de encarar la vida, esta forma de ver también un poco la realidad. ¿Va a tener política? Sí, claro, va a tener política desde diferentes puntos, de diferentes ópticas, tal vez nosotros lógicamente, y lo asumimos, una visión particular, con una visión que es nuestra, la que creemos que es nosotros la correspondiente o la que consideramos ideal, soñada, participativa, inclusiva, que puede haber disenso, es cierto, y lo vamos a debatir, va a haber invitados de todo tipo de color, de partido y de ideología. Va a haber también rock con todas las bandas que tienen las bandas tienen la chance de poder participar y presentarse aquí, mantener su lugar y su espacio. El fútbol, lógicamente, porque es parte de todos los días nuestro, pero la idea es inicial, al menos en cuanto a la música se refiere, darle lugar a bandas que no son popularmente conocidas. O sea, no vamos a, más allá que nos gustan, a caer en ese lugar común, sino que vamos a compartir permanentemente bandas
que necesitan su lugar y que están creciendo y que también la rompen. Hemos elegido nombres muy especiales, al menos en el primer programa, Ivy, para comenzar. Apuntamos bien alto, dijimos, vamos a tratar de tener lo que queremos, como para poder charlar, analizar, debatir temas de la actualidad, temas del momento, temas de nuestro país, ¿no? Todo lo que va sucediendo día a día. Por eso esperemos que, de acuerdo a lo conversado en la previa, en reunión de producción, tengamos el programa que apuntamos y que queremos para estar con todos. En cuanto a lo personal, yo les decía, apuntamos en el primer programa a tener los invitados que soñamos. Bueno, yo les pedí especialmente a la producción poder contar con quien para mí es el mayor referente, yo como relator de fútbol y además hoy como periodista defendiendo el modelo, sin ser obsecuente o tampoco ser adulador, decir, bueno, quisiera hablar con él, se puede. Bueno, Ivy Rodríguez hizo lo necesario, lo posible, lo contactamos a él, así que primer invitado, primer programa, primer invitado. Mirá el lujo que tenemos de hablar con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Diego, hola muchachos, un gusto. Bueno, un enorme placer, un orgullo que hayas accedido y nos haya dado la posibilidad de charlar con vos, Víctor Hugo, de algunas cosas. No te vamos a robar mucho tiempo, pero sí, sobre todo como para darle un golpe inicial a este programa que comenzamos hoy, que lo venía explicando, que la idea es tratar de, en 2 horas, hablar de la realidad y dar nuestro punto de vista, sabiendo desde el lugar que nos paramos, ¿no? Sin tener ningún tipo de careta. Y eso estamos haciendo algunos, Víctor Hugo, de tratar de hablar y diciendo desde qué lugar nos paramos, cosa que a muchos les cuesta, ¿no? Sí, yo creo que siempre el destinatario de nuestras reflexiones debe tener una idea desde qué lugar se habla, desde qué posición ideológica, desde cuáles intereses, si los hubiere. Esto ayuda muchísimo a darle credibilidad al discurso, es decir, una persona puede defender los intereses de Repsol, si dice claramente Repsol, la capacidad argumentativa no decae, no declina, si él dice que es de Repsol. Ahora, si una persona que está visibilizada de una manera hace lobby por Repsol y la gente no lo sabe, ahí tenemos un engaño. Uno cree que está viendo una persona con absoluta independencia de los intereses en juego y no es así. Sé que yo coincido eso, pero últimamente, bueno, me ha tocado, imagino que vos también, salvando las diferencias, ¿no? de importancia, de acusar que por decir en el lugar en que estamos parados no somos creíbles. O sea, totalmente lo contrario a lo que manifestabas recién. Sí, es una manifestación muy errónea de quien haya manifestado esto. Da credibilidad. Todas las personas tienen una idea. A veces tienen un interés, además, en lo que dicen. Fundamentalmente cuando hay intereses. Pero también desde qué lugar uno habla. A veces es sabido. Uno lee La Nación. No tiene que aclarar La Nación, nosotros somos la derecha. No tiene que aclarar Página 12, nosotros somos la izquierda. Porque son posiciones muy claras. Pero de pronto aparece alguien que sabe que no es notorio y está dando una opinión desde un lugar profesional, desde un lugar técnico. Bueno, aunque sea un técnico, es necesario saber si es una persona que tiene una ideología que naturalmente contribuye a la subjetividad con la que mira los hechos, y todos la tenemos, construida de una manera y a veces reformulada por el aprendizaje, por los errores cometidos, por las opiniones que se pueda explicar que sean cambiantes, etcétera. Pero es una subjetividad que, entre otras cosas, entre otros elementos, tiene aquel de la procedencia de nuestro discurso, desde dónde estamos hablando. Y me parece que es muy meritorio que las personas digan, yo hablo desde tal convicción, desde tal ideología, cuando esto no esté explícitamente contenido en el conocimiento que la gente tenga de la persona o del medio. Víctor, te vamos a hacer, te voy a tocar 3 temas nada más y te voy a dejar porque sé que tenés ocupaciones varias. Hoy es un día bravo, pero sí, siempre me tienen a mí a tiro, con mucho gusto. No. Me chistan y tranquilamente estamos en contacto. Perfecto. No, primero es la visita de la presidenta al Vaticano, con el Papa Francisco, cuestión que algunos dudaban y hace un tiempo decían que esa reunión no se iba a dar, una de las tantas cosas que se terminan cumpliendo. Hay varias cosas que se pueden decir al respecto. Una, que es la sutil manera del Papa de desmentir una información
llena de veneno que se dio hace 3 semanas aproximadamente, cuando se anunció que el Papa iba a recibir, y había convocado, la palabra fue convocar, a varias personalidades, incluidas gente del gobierno, para tratar de pacificar el país. Esto era mentira, y además era absurdo presentar en el título que un funcionario del gobierno argentino iba a participar de una reunión en la que se aceptaba por parte del gobierno que era necesario pacificar el país. O sea que mienten de una manera muy torpe. La mentira no pudo, naturalmente, por ser mentira, corroborada de ninguna manera. La Iglesia, despreciando la actitud del diario La Nación en este caso, ni siquiera los atendió. Y la respuesta de Francisco, que desmintió lo que decían los diarios, a través de Alicia Barrios, una conocida periodista del diario Crónica, que es su amiga, y nunca refutó lo que dijo Alicia Barrios, ahora cierra todo este vergonzoso episodio periodístico, recibiendo no a las personas con las que iba a trabajar en pacificar el país, sino a la presidenta de la República. Otro tema para decir es cómo el Papa de a poquito ha ido cayendo en desgracia. Una revista de las que están alineadas en lo que llamamos el poder hegemónico, aunque sea una especie de vagón de cola, dijo en su tapa de hace un par de semanas que el Papa, entre otras cosas, daba una especie de multiple choice, podía ser un chanta. La Nación publicó una noticia a página entera de las reconvenciones que la ONU le hizo a la Iglesia en general, pero la fotografía que acompañaba no era la del Vaticano, sino una enorme foto del Papa, ante el reproche de la ONU. A mí me da la sensación de que poco a poco hay desencanto de parte de quienes aguardaban que el Papa fuera un elemento desestabilizador, que colaborara con el criterio golpista de muchos sectores del periodismo, y el Papa se convirtió en un estadista en el momento que pisó el Vaticano, y ha mirado por encima de esos intereses, y me parece que ha hecho muy bien. Y a quien tiene como referente, en todo caso, de la Argentina, como estadista, es a la que en nombre del Estado representa a la Argentina, que es la presidenta. Por consiguiente, ahí hay un dato ciertamente muy fuerte de cómo se están dando las relaciones de poder entre la Argentina y el Vaticano. Relaciones de poder y desencanto. Que haya nuestro país negociado la deuda con el Club de París también para muchos medios es un golpe bajo, porque lo daban como imposible. Yo ayer veía un resumen sobre algunas manifestaciones de la Nata que decía que jamás nos iban a atender, que sigan esperando, que esa reunión se iba a dar. Finalmente se va a llevar a cabo en los próximos días. Sí, yo creo que es una gran noticia para el país, como lo fue lo de Repsol, entre algunas que no son buenas, pero esta es una buena noticia porque va a acomodar los tantos para la Argentina. A mí, en el fondo, con lo del Club de París, estoy más de acuerdo. A mí no me gustó que el gobierno pagase, he discutido bastante, el programa al CIADI, porque es el reconocimiento de una institución perversa del liberalismo que juntó las cabezas en los años 90, aunque era anterior a esa fecha, creo que venía del 63, pero acentuaron los tribunales internacionales para asegurar el robo que en algunos países, como en la Argentina, cometían las empresas de diversos países que estaban vinculados a esos intereses económicos internacionales. A mí me dolió muchísimo que el gobierno le reconociera al CIADI el pago de 500 millones, entre otras empresas, a Zurich, que daba el agua potable en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires en las peores condiciones, y que tuvo el tupé después de hacer un juicio internacional y de ganarlo, como estaba previsto que ocurra prácticamente siempre en el CIADI. Arreglar con el Club de París, volviendo a tu pregunta, es un hecho muy significativo para la Argentina, muy aliviador, porque naturalmente no se puede estar absolutamente fuera del mundo, como podría significar que uno rompa con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Club de París, etcétera, etcétera, lo que hace impensable la vida de relación de un país en este mundo globalizado. Tristemente globalizado, pero finalmente como un hecho incontrastable. Víctor Hugo, te tengo que traer a nuestro país, a la realidad. Ayer hiciste un especial sobre los trenes. Va a cambiar la historia de este medio de transporte.
trenes nuevos que llegan desde China. Imagino que yo tuve la posibilidad de hablar con Florencio Randazzo, me explicó todo lo que hicieron en Qingdao, la cantidad de coches que han comprado, cómo van llegando y cómo en los próximos meses va a haber todo un reemplazo de las líneas, tanto Sarmiento, Mitre, como la que va a Rosario, la que va a Mar del Plata. Ya está funcionando La Plata. Esto sumado al juicio que comienza por el accidente, el terrible accidente y la tragedia de Once, es un tema delicado, pero que también abre una esperanza a futuro. Sí, quizás como consecuencia muchas veces ocurre que las situaciones mejoran a partir de algún episodio tan indeseable, tan doloroso como el de Once, que se sumó el de Castelar y a otro de Once, en los cuales va a quedar muy claro que siempre hubo errores humanos, que es lo que se da en el 90% de los casos de accidentes en el mundo entero. También fue error humano del maquinista lo que sucedió con el accidente en España, con el de París y con el de Suiza, y el de Canadá también, los cuatro, que fueron episodios ocurridos a continuación. Después de presentar el dolor de Once y de Castelar como que si la Argentina fuese el único país del mundo donde esto podía suceder, hubo una racha de accidentes de trenes internacionales. Siempre el error es humano. El juicio que comienza mañana es un juicio muy importante, con pericias que yo pude presentar anoche también en Bajada de Línea, junto al último viaje del tren antes de llegar a Caballito y después desde Caballito a Once. Las pericias demuestran que tiene que haber habido una responsabilidad muy alta del motorman, y si hubo una responsabilidad del motorman no será fácil endilgar la situación después a la empresa, que me importa después, bien poco, y al propio Estado, que sí me importa, porque siempre se trabaja en estos temas sobre la supuesta ineficiencia del Estado para otra vez enflaquecerlo y para otra vez robarlo y quedarse con él, como ya sucedió en los años 90. Sabes que, este tema se puede charlar mucho más. También quería desarrollar el tema de la mentira y ya cerrar con eso, porque tenemos a Ivy Rodríguez, que es futbolera de ley, y quiere preguntarte por De Zurda, por el proyecto Se Viene, pero ¿cómo imaginas este final, Víctor Hugo, para cerrar el tema político y después la frutilla del postre, que es el fútbol? Pero ¿cómo imaginas el final de todo esto? Las cosas que se dicen, el 2015, la lucha, la mentira, el invento permanente. ¿Cómo crees que va a ser este año en moneda que queda? Yo creo que ganan ellos siempre, ganan los malos, tienen mucho poder. Es un boxeador de 100 kilos contra 20 kilos que pesa un gobierno. Es un atentado violento a la democracia, consiguiesen o no que un gobierno, en este caso el argentino, fuera eyectado del poder político antes de los plazos legitimados por la Constitución. Ganan ellos, consiguen que la información sea tan pero tan sesgada. Ellos informan a 25 o 30 millones de personas apretando un botón, y la refutación llega a menos de 1 millón de personas. Si hacemos los juegos y tomamos los medios, así es imposible. Entonces siempre quedan 24 o 29 millones, según el número con el que te quedes, de personas que han sido desinformadas. Te quedan 24 o 29 millones que creen que la noticia es una determinada. Yo cuando viajo al exterior ya he perdido energía a veces para desmentir. Escucho lo que me dicen algunos amigos que se informan a través de los portales y decirles, pero eso no es así. Y que se queden de una sola pieza cuando uno les explica la verdad. Pero uno, ¿con cuántas personas habla? Con 10, claro. Son miles en todo el mundo. Y son cientos los medios de comunicación que contra los gobiernos progresistas de América Latina lanzaron la más feroz de las campañas por múltiples motivos, los ideológicos, pero también los intereses que tienen de retornar por lo que siempre les correspondió al mundo de los negocios, etcétera. En Venezuela, Estados Unidos pone lo suyo por el petróleo, y la élite despreciable del 10% venezolano que suele vivir en Miami más bien, y que siempre manejó todo lo del petróleo para entregarlo y para quedarse ellos con la parte del león y darle migajas al resto de una población pobre y analfabeta como la que había en Venezuela, y que por supuesto no pueden sobrellevar los cambios que se produjeron allí. Bueno, en líneas generales se lucha contra una verdadera liga internacional de medios de comunicación. Yo estaba el otro día en Nueva York y me enteré allí de lo que sabía, pero yo sabía que habían comprado la empresa que tiene varios diarios en Estados Unidos,
cómo La Nación es dueña del diario La Prensa, el principal diario en español que se escribe en Nueva York, es misterioso. Cómo se permiten tener cadena de diario en Estados Unidos sostenida con el dinero que no le pagan al Estado aquí, más de 300 millones de pesos, bastante más ahora que deben, y muy campantes tienen fuertes intereses afuera, que además son adquiridos a través de empresas que jamás se sabe cómo se conforman. Ellos viven preguntando cómo se conforma tal empresa. ¿Por qué no dicen cómo se...? Bueno, preguntemos cómo está compuesta Barton Corp. ¿Dónde tiene su sede la empresa que es propietaria del mayor poder dentro del propio diario La Nación? ¿Qué tiene que ver las Islas Caimán? De eso no se hacen informes. De eso no hay de esos temas no hay informes especiales, no hay periodistas que viajan. No, jamás lo va a haber. Yo pienso ser uno porque cada vez que siento el ataque de ellos, impiadoso y constante sobre lo único que hubiese querido preservar enteramente en mi vida, que es nada menos que mi honor, de persona absolutamente decente, y atacado por la peor gente y la más indecente que haya en el mundo de los negocios, a mí me da muchísima bronca y rabia y mucho dolor y mucha impotencia, como se me ocurre que le da a cada persona sobre la que alguna vez se ha mentido. Ileana Calabró dijo una cosa muy interesante, la señora Ileana Calabró, cuando fue mencionado su marido en un hecho muy complejo de corrupción, ella dijo: yo les creía hasta que mintieron sobre nosotros, y cuando mintieron sobre nosotros me di cuenta que todo lo demás también puede ser mentira. Y esto es así. Basta que uno sea objeto de la mentira para poder entender mucho mejor el perverso juego en el que están involucrados desde hace bastante tiempo, sobre todo en los últimos años, los últimos 5 años a partir de lo que fue la historia de Fútbol para Todos y luego más importante, lo que se refiere a la ley de medios. Bueno, después de eso de Fútbol para Todos hay mucho para charlar. Para despedirte, Víctor Hugo, y agradecerte nuevamente, seguramente más cerca del Mundial vamos a conversar, pero se te cumple un sueño, y en esto Ivi también participa, de compartir con Diego un espacio justamente en un Mundial. ¿Hay un contexto y simbólicamente algo mejor que Víctor Hugo Maradona Mundial juntos? Es como el cierre de una historia a la que yo siempre he venido tironeado, ayudado en mi carrera profesional por Diego. Hay una profunda admiración y un inmenso cariño de mi parte hacia Diego. No era un sueño porque ni siquiera pensé que esto era posible. Una vez antes del Mundial de Sudáfrica, que algunos productores, creo que vinculados a Diego, me preguntaron si yo estaba dispuesto a hacer un programa. En aquel momento yo maniereaba un poco, porque Diego estaba al frente de la selección, y aunque yo nunca hablaría mal de Diego, de la selección sí podía hablar si no me gustaba cómo jugaba. Claro. Y en ese sentido quería estar un poco más libre. Pero además después se fue cayendo el proyecto y no se volvió a hablar. De pronto reapareció ahora para hacer esto de Telesur, y a mí me ha llenado de alegría, sobre todo porque además venía de la pena que me provocaba no relatar el Campeonato del Mundo por una decisión de la empresa en la que trabajo, que argumenta que no tenía dinero, lo cual ya ni siquiera me importa demostrar si es verdad o no. El hecho real es que no voy a estar relatando el Campeonato Mundial por radio, y lo único que voy a hacer es un programa de televisión con Diego. Bueno, es una recompensa para mi vida. Podría decirse que no hay mal que por bien no venga, y que hacer este programa contigo de antemano, por lo menos, ojalá que yo pueda cumplir un correcto papel acompañándolo, me ¿Vos da a la él? posibilidad. ¿Vos acompañándolo? Digo, correcto papel, vos acompañándolo a él, o él te va a seguir a vos. Yo voy al puente entre Diego y lo que tiene para decir del Campeonato del Mundo y la gente. Mi tarea es la periodística. Yo hago una larga entrevista cada uno de los programas, porque la verdad que opinar delante de Diego es más o menos como ponerte a hablar del Código Penal delante de Zaffaroni. Claro. Uno puede caer en irreverencias irreconciliables con la menor inteligencia. De cada palabra tuya, Víctor Hugo, sale en tema. No te podemos tener toda la tarde, porque decís de Diego cómo se lo ataca, y es cierto, decís de Zaffaroni, y me acuerdo del Código Penal, de también cómo intentan desprestigiar una reforma que hace mucho tiempo venían pidiendo. Bueno, es un abanico de temas que permanentemente se pueden debatir, pero nos han dicho, y bien, mira, vamos a respetar tus tiempos. Yo estoy más allá pero volvamos a charlar otro día. Exacto. Yo estoy más allá
de expectativas para mi vida, dejo que fluya, he doblado el codo final y estoy cerca de la meta, pero vos que sos muy joven, vas a padecer muchísimo todo esto, hay que ir haciéndose duro y mantenerse en esos términos de sinceridad y frescura que evidentemente tenés para trabajar por todo lo que me dicen. Yo es muy poco lo que puedo ver de televisión por mis horarios incompatibles con horas picos de la televisión, pero desde lo poquito que he pescado y de los comentarios de mis compañeros, que cada uno de ellos te conoce muy bien, sé perfectamente con quién iba a hablar y bueno, me he sentido naturalmente muy a gusto, por lo cual vuelvo a manifestarte que estoy muy a las órdenes, cuando quiera volvemos a conversar, quizás un poco más tranquilo. Yo justamente por lo de Telesur tengo una reunión pactada para la 1:30, a la que voy a llegar un poquito tarde, y después tengo la presentación de un programa que cuando lo veas, mucho más por las imágenes que por mí mismo, en Deporte TV va a colmar el gusto que estéticamente la televisión te pueda generar. Te lo prometo, desde el miércoles que viene. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Víctor Hugo, en serio, arrancamos con este programa llamado La Rosada no se mancha, política, fútbol y rock, entre la democracia y Diego Armando Maradona, todo va a pasar por el medio. Le había pedido a la producción que seas el primer entrevistado, nos diste vos la posibilidad y ese gusto tan especial que nos da muchísima fuerza para seguir adelante contra todo y todos. Yo después un día vamos a charlar más tranquilos, pero contar también lo que me está tocando vivir, que es muy lindo en cuanto a defensa de ideales, pero también muy feo por la grieta y por el odio que existe, por cómo te estigmatizan y te atacan simplemente por defender un proyecto o por defender a Diego, que es para mí lo más importante que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Es notable que quienes defienden el proyecto neoliberal de las sociedades, después de la tarea que desempeñaron en los años 90, todos los que militan por esa manera de organizar el mundo, egoísta, pérfida, ladrona y asesina, porque finalmente mata a la gente, que no sean vistos de la misma manera que pretenden ver a quienes por su ideología se manifiestan de determinada manera sin ningún otro tipo de interés detrás. Te agradezco muchísimo esta entrevista, estoy a las órdenes, mando un abrazo para vos y el equipo de producción. Gracias, Víctor Hugo, por todo, en serio, un abrazo grande. Gracias. Víctor Hugo Morales, entonces. Primer entrevistado, gente, en La Rosada no se mancha.